de conocerte de nuevo, Sebastián. Estaba revisando tu perfil de LinkedIn y me quedé sorprendido con la amplia experiencia que tienes. No solamente en áreas desde route to market, trade marketing, activaciones, tareas especiales en otros países y retos especiales en otros países, y ahora todo el tema comercial en México, en una región que es sumamente importante dentro de México. Y creo que en estos años de experiencia que has tenido, en roles de liderazgo con diferentes áreas, con diferentes responsabilidades, ¿cómo resumirías o cómo has asegurado la alineación estratégica hacia una visión de las diferentes áreas, sin quitar el dedo al renglón de rentabilidad, de volumen, de generación de marca, y asegurando un crecimiento que te permita mantener la participación de mercado y la rentabilidad, que es algo sumamente importante en embotelladoras y en bebidas? Yo creo que uno tiene que tener una estrategia a mediano plazo al menos muy definida de cómo ir generando valor y de cómo ir verdaderamente sacándole más pesos a los pesos. ¿Qué te quiero decir con eso? Dependerá la industria. En la industria de bebidas creo que es muy importante que uno vaya desarrollando toda la parte que tiene que ver con el portafolio de personales o de single serve. Entonces hay que tener una estrategia muy clara de mediano plazo a cómo ir desarrollando eso. Y por otro lado, bueno, eso cómo lo combinas con lo otro, o sea, con lo que dices, con ir ganando participación de mercado, ¿no? Me parece que uno tiene que tener una estrategia muy clara de cuáles son esas must win battles en donde tienes que jugar con precios diferenciados, ya sea en ciertos canales en específico, en ciertos grupos de clientes. Tienes que saber que en ciertas categorías tal vez no siempre vas a ser el líder, vas a ser el segundo o el tercer jugador, y tienes que ser mucho más agresivo en precio. Tienes que ir combinando siempre esta dualidad de una estrategia a mediano plazo, pero en paralelo ir protegiendo ciertas batallas que son muy importantes para no perder escala o no perder participación de mercado. Ahora, todo esto pues requiere de estar constantemente viendo a detalle qué es lo que está sucediendo en el mercado, tanto en competencia como en retailers. Hablábamos ahorita del clima. ¿Cómo adaptas tú las estrategias comerciales, tanto para canal tradicional, para canal moderno, y de qué manera te está apoyando RGM, o de qué manera vas y buscas RGM para poder lograr estas adaptaciones? Yo creo que lo primero que es que hay ciertas dinámicas, como bien dices, que hay unas que son muy particulares, vamos a decir, de canal tradicional y otras de canal moderno. Y luego hay unas convergencias. Pero entonces, yo creo que la primera cosa que yo veo de cambio es que cada vez esto es más dinámico. O sea, es decir, hay que estar teniendo esa lupa de qué es lo que está pasando en el mercado, conectando con la primera parte de tu comentario y decir, oye, ¿y cómo puedo yo saber qué es lo que está haciendo la competencia, vamos a decir, desde el punto de vista de actividades promocionales o de precio, etcétera, etcétera? Una de las formas para mí muy importantes de enterarte qué está pasando es de crear una capacidad muy sencilla con las herramientas que existen, en que tengas retroalimentación masiva a través de tu fuerza de ventas de qué está sucediendo. Y eso te puede dar un termómetro muy rápido de quién está haciendo qué. Entonces, esa es una manera de cómo te puedes enterar de cosas de mercado, y ahorita digo, le entramos a qué hacer con esa información o qué detonar con de actividades de Revenue Growth Management. Y por otro lado, lo que habíamos dicho, cada vez tienes más fuentes de proveedores. Y están las clásicas o los clásicos jugadores, y hay unos nuevos jugadores que utilizan, obviamente, tecnologías mucho más avanzadas, inteligencia artificial. Hay una serie de los jugadores tradicionales que puede ser Nielsen o cualquiera de esos, pero también hay jugadores emergentes que te empiezan a proporcionar de una serie de datos con mayor granularidad y con una frecuencia de tiempo más corta. Y hoy en día tú puedes tener información de muchos de estos proveedores diaria, y más allá de que sea de una región, te pueden dar información a nivel cliente, o sea, mucho más granular. Entonces,
Si las cosas tienen que ser más rápidas, más granulares, o tienes la posibilidad de hacerlo más granular, obviamente que hacia atrás la capacidad instalada que tengas de área de Revenue Growth Management tiene que poder responder a estos, es decir, tiene que poder tener la capacidad de responder más rápido. Hay una combinación del talento humano, y también tiene que haber la creación de áreas mucho más especializadas o apalancadas en inteligencia artificial, en machine learning y todo lo demás. Ahí un poquito lo que les quiero decir es, oye, ¿cómo atrapas la información, la priorizas y luego tienes que reconocer cuántas capacidades hacia atrás tienes en serio para poder operar a esa velocidad y con esa microsegmentación? Creo que, y más en una industria y categoría como la de ustedes, en el que hay que entender a detalle desde los momentos de compra, el segmento de consumidor, dónde está comprando el consumidor, qué es lo que está comprando en cada lugar. Creo que te vas yendo a la máxima granularidad, en el que esa máxima granularidad te forza o te lleva a generar insights que antes quizá no tenías esa necesidad, pero a la par tienes que ir con dos situaciones que te ayuden a responderlas. Uno es con el equipo, lo que hablabas tú de estructura, que tenga la capacidad de estar gestionando esos insights, pero por otro lado la tecnología que te ayude a estar generando esos datos, analizándolos con mayor frecuencia, con mayor granularidad. Por otro lado, nos hemos topado con otros clientes y en otras categorías en las que por más que quieras ir a esa granularidad, la operación y la estructura de ellos no está preparada para ejecutar a ese nivel. De nada me sirve tener una visibilidad de insights por tienda si en mis handhelds o si en mi operación, como opero es por región, por agencia o por ciudad, ¿me explico? Entonces tiene que ir muy de la mano y alineado a esa visión operativa que tiene cada empresa. ¿Cómo gestionas el mix de productos alineado al pricing para poder optimizar la rentabilidad de cada uno de los segmentos de consumidores? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay varias cosas. Lo primero es, hay que tener muy claros y muy actualizados cómo están las contribuciones variables de tu portafolio. Eso es importantísimo. O sea, porque un tema es precio y otro tema es toda la parte de, oye, cómo se ve a nivel contribución variable. En eso ya también es un reto de, hay cosas que se mantienen, pero, oye, ¿cuál es mi portafolio más rentable? Bueno, perfecto. Entonces, yo te diría que el tema de lo de la mezcla o de Revenue Growth Management, yo lo veo en dos maneras. O sea, primero, por supuesto que hay que tener una estrategia a mediano plazo de desarrollar empaques, ¿sí?, personales, porque en términos generales, el precio por litro es más alto y en términos generales vas a tener una contribución variable más sana, porque tienes distintos roles. Pues tú puedes a lo mejor agarrar y decir, oye, me voy a hacer la mezcla de mi entry package, ¿sí? Súper agresivo en precio, sí, pero la contribución variable de ese empaque no va a ser demasiado buena y entonces al final de cuentas tu precio promedio no se va a ver beneficiado y no vas a estar haciendo una estrategia adecuada de Revenue Growth Management. Y para responder la última parte como más operativa de cómo traduces eso, pues yo creo que hay que pensarlo end-to-end. O sea, primero es algo tan relevante lo que estamos hablando, es decir, tener la mezcla adecuada de precio, portafolio, etcétera, para ir creando valor de manera sostenida. Después decir, oye, tengo que alinear toda mi propuesta de valor hacia esa intención estratégica. Y lo último, también decir, bueno, ¿cómo armonizo esto dentro de todo el equipo comercial para que entiendan el reason why? Y esto tiene que tener una conexión con la parte del incentivo variable. Eso es muy importante también, o sea, como para cerrar el link. Yo lo que les diría es, tengo que pensar cómo tengo que estar ejecutando esto en el día a día de manera sostenida en los diferentes canales. Y tercero, oye, cómo lo conecto también con el equipo comercial para que tengan un incentivo natural de estar persiguiendo esto. Súper interesante. Entonces estamos hablando que mucho ojo en estar viendo qué es lo que está pasando en el mercado, establecer tus estrategias en el largo, pero también en el corto y mediano plazo,
cómo lo vas a estar ejecutando, pero también cómo lo vas a estar coordinando con los equipos y con el área operativa. Creo que eso es interesante. Ahora, creo que se vienen, al menos con todo este environment por el que está pasando México, quizá unos 2 años de incertidumbre. En el corto quizá pueden ser unos 6 meses, un año de mucha incertidumbre, qué es lo que va a pasar mientras se empiezan a asentar las aguas. ¿Cuáles crees tú que sean los principales desafíos que podría anticipar en general la industria de CPG, pero quizá en lo específico la categoría de bebidas en los siguientes 2 años? ¿Y cómo crees que a través de pricing, de trade promotion, de assortment, es decir, a través de RGM, y que se pueden sortear y qué rol tendrán tan importante en estos quizá 2 a 5 años? Hay cosas que ya vienen sucediendo, que es lo que les decía, es, oye, ¿qué es lo que está pasando? Pues cada vez tienes más jugadores. Hay mucha competencia, hay mucho dinamismo en la innovación, las fronteras se van diluyendo entre los grandes jugadores, ¿no? Los cerveceros van a tender a hacer bebidas sin alcohol, quienes no hacíamos bebidas con alcohol, estamos yendo hacia los ready to drinks, quienes están haciendo energéticos, están empezando a ir hacia el mundo del alcohol. Entonces, veo que va a estar muy, muy dinámico. Después, lo que ya se está observando también es que cada vez se está fragmentando más el mercado, se está especializando más, ¿no? Entonces, prácticamente en cualquier categoría en la que nosotros o quien sea esté participando, tienes un segmento value que cada vez se está haciendo más dinámico. Tienes cada vez más fragmentado el mercado entre jugadores muy agresivos, muy, muy agresivos de precio, que obviamente lo que buscan es tomar escala y participación de mercado. Y luego también tienes lo que yo digo, estos agregadores digitales, que pueden ser los grandes jugadores, ¿sí? Que pueden ser los Amazon, que puede ser algún retailer que empiece a desarrollar esa capacidad, de ejemplo Walmart, pueden ser los Rappi, o puede ser cualquiera que ahorita estén en una mesa de trabajo, imaginándose alguna idea. Y este tipo de jugadores crecen muy rápido, buscan la escala, no publican en bolsa, tienen otro tipo de intereses y otro tipo de drivers, pero les permite ser muy agresivos en su crecimiento, vamos a decir, desde el punto de vista de distribución, y juegan mucho con precio para rápido así tomar clientes. Entonces, esos jugadores también te vienen a mover un poco en la ecuación del entorno competitivo y del entorno de pricing, ¿sí? Eso te dice que tu margen en el corto plazo como compañía puede tener riesgos, obviamente, porque hasta cuánto puedo jugar con la variable de precio y tengo todas estas presiones que hablamos de regulatorio. Bueno, y la última que no mencioné, la de materias primas, ¿no? Sí. Entonces, siendo eso la realidad que vamos a enfrentar, pues obviamente que, oye, nosotros tenemos que buscar a través de la inteligencia cómo ir sorteando estas distintas cosas. Y entonces, ahí es donde entra un poquito el tema que decías, ¿no? Que más o menos los tres componentes los hablaste, es decir, ¿qué tipo de assortment tengo que tener? Y entonces a veces la estrategia que uno hace es como de, oye, ¿cuál quiero que sea mi arquitectura de portafolio en una categoría X? Pues, probablemente vas a tener que estar tomando precio, no puedes competir tanto one-on-one desde el punto de vista de precio, menos si eres el líder. Pero lo que sí puedes hacer es una arquitectura de un portafolio en donde cada empaque te juega un rol distinto. La otra cosa es, y decir, bueno, y en esa misma arquitectura de portafolio, con este empaque hago más lana, con cuido la frecuencia, etcétera. Entonces yo te diría que esa es una de las maneras de cómo buscar sortear este tipo de cosas. La otra inclusive es con tu visión multicategorías. O sea, porque hay categorías que pueden estar coyunturalmente más atacadas por las regulaciones o más atacadas por los competidores. Competencia. Entonces ahí también el ser un jugador que participes en distintas categorías te puede un poquito dar la holgura de cómo juegas en cada una de ellas. Entonces, eso es un poco lo que yo veo hacia adelante, o sea, es decir, que tenemos un entorno que va a ser complejo, pero en la medida que nosotros, obviamente, nos apalanquemos de estrategias mucho más segmentadas, mucho más puntualizadas,
que tengamos también herramientas que nos permitan saber si esas estrategias son adecuadas desde el punto de vista de uplift, desde el punto de vista de rentabilidad, pues también todo lo que nosotros estemos invirtiendo vía descuentos, vía promociones o vía contener un poco el precio, si verdaderamente están siendo redituables o no. O sea, creo que por eso toda esta parte de Revenue Growth Management va tomando mucho más valor hacia adelante, porque en la manera que tú logres profesionalizar eso y hacer mucho más sofisticada tu gestión del Revenue Growth Management, es una herramienta muy potente para enfrentar estos retos. Pero como lo hemos dicho todo el tiempo, 360, desde tus capacidades de producción, tus capacidades de inteligencia en una oficina central, tus capacidades de ejecución desde el punto de vista de un equipo comercial y desde tus capacidades de talento para poder administrar todos estos elementos mucho más 360, ¿sí? Totalmente, totalmente, Sebastián. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Para mí ha sido súper rica. Estoy seguro que el resto de expertos de RGM, tanto en México como Latinoamérica, y personas que quieran conocer más sobre este fascinante tema de RGM, van a disfrutar muchísimo esta conversación. Te lo agradezco mucho, Sebastián. No, al contrario, Octavio, un placer haber estado platicando contigo.